Bueno, agradecemos a Dios que usted esté aquí, de verdad bendecimos su vida. Gracias por hacer el esfuerzo de venir a mitad de semana, a todos los que están acá. Siempre la idea es de alabar a Dios, reunirnos, es también dejar una palabra que nos pueda direccionar o fortalecer o exhortar o corregir. Pero todo esto, sea el fin de la palabra que sea, siempre es con un solo propósito, es edificar, que es ayudarle a que usted siga avanzando. No hay otro objetivo. Siempre toda la predicación que se da, sea de exhortación, de todo lo que sea, siempre será con el fin de que usted sea edificado. Mire, los seres humanos vivimos hoy en un mundo, no sé si usted se ha percatado, donde nuestros gobernantes, para no verse impositivos, han dado a toda la gente una libertad, en todo sentido, al menos en nuestro país y en muchos países más. De manera que el hombre entra en esa libertad, libertad de pensamiento, libertad de credo, libertad de muchas cosas. El hombre, cuando tiene esa idea, el hombre entra en una libertad, y qué bueno es ser libres. Qué bueno es ser libres, pensar como uno quiera, creer lo que uno quiera, decidir lo que uno quiera, pero a veces esa libertad, a muchos, no a todos, hay gente que tiene un autocontrol, hay gente que tiene una autodisciplina, hay gente que tiene un entendimiento propio y se sabe cómo conducir. Pero desafortunadamente hay gente que necesita dirección. Ahí es usted el que tiene que decidir de cuál de esas personas es usted. Normalmente la tendencia de los seres humanos es que nadie nos agobie, que nadie nos limite, que nadie nos ordene nada. Casi siempre esa es la tendencia de todos. Y bueno, cada quien tiene el derecho de exigir lo que él decida. El gobierno dentro de los hogares también está en mucho riesgo. La independencia del hombre ha crecido de una forma impresionante. Eso dificulta un poco la enseñanza, el consejo, el direccionamiento para que Dios lleve nuestra vida a un mejor término. ¿Me está escuchando? El tema de la obediencia, el tema de buscar el consejo, la verdad es que no es muy grato para todos, pero sí es necesario. Sí es necesario. Yo soy una persona que tiene demasiados defectos, demasiadas deficiencias, y eso que aprendimos obediencia. Si yo no hubiera aprendido obediencia, yo creo que yo ya no estaría aquí, o no sé dónde estaría. Y Dios me sometió a un proceso de obediencia. Yo vengo de las calles, de la droga, de las drogas, de andar pues perdido. Y Dios, la forma en la que cambia mi vida es liberándome de la adicción, pero después de liberarme de la adicción, Él me mete a un proceso
de obediencia, de sujeción. Y durante el tiempo, los años que yo estuve aprendiendo obediencia, sujeción, es el tiempo que Dios utiliza para después decirme, ahora ve y haz el trabajo. Cuando yo fui a mi retiro de transformación, yo andaba muy mal en adicciones. Yo, pues perdido, quería pero no podía. Encontré un pastor, quien fue mi pastor después, y ese pastor me llevó a un retiro de transformación. Y en el retiro de transformación yo lo viví, y bueno, ahí fui liberado y fui sanado y muy bendecido en el retiro. Cuando salgo del retiro le pido perdón a mis padres, y aparentemente todo estaba bien. La vida es muy clara, o sea, la enseñanza que yo tengo es muy clara. Yo estaba en las drogas, en las calles, ya no quería vivir así, pero no podía. Entro a un retiro y del retiro salgo bien, salgo bendecido, pero yo creo que al mes yo vuelvo a caer en las drogas y me volví a perder 3 días, 2 días, 3 días. Entonces, ¿no sirvió el retiro? Claro que sí, porque en el retiro Dios me bendijo, me hizo libre. Me hizo libre. Y tal vez alguien diga, entonces si lo hizo libre, ¿por qué cayó? Hermano, usted no viene a un retiro y cuando sale el retiro el diablo se muere y nunca más viene a su vida. Al contrario, el diablo dice, te perdí, bueno, allá nos vemos afuera. Pues oiga, entonces yo fui libre. Yo fui libre. Pero el enemigo, Satanás, siempre busca que el que fue esclavo vuelva a serlo. Usted vino a un retiro en depresión, con deseos de suicidio, tal vez, o con problemas de adicciones, alcohol, droga, pornografía, no sé, atado a algo. Y viene a un retiro y usted es libre, o Dios lo libera. Pero cuando usted sale del retiro bendecido y libre, el diablo no se queda con los brazos cruzados. Entonces, usted sale del retiro, sale bendecido, sale contento, sale libre, sintiéndose libre, pero no tiene carácter. 2, no tiene entendimiento espiritual. 3, no sabe por dónde y cómo el enemigo va a trabajar para volverlo a tumbar. Entonces yo vine a un retiro, Dios me hace libre en el retiro y estoy bien un poco más de un mes, creo, no recuerdo bien, pero creo que fue un mes, un poco más, sin drogas, sin adicción, nada, todo bien. Pero vuelvo a caer en una situación de pecado y esa situación de pecado me lleva a la adicción o al consumo otra vez. Entonces el pastor que me había llevado al retiro sabe que yo otra vez ando mal y le pide a mi familia que cuando me encuentren me traigan con él. Y así fue. Me regresan cuando yo ya aparezco, me llevan con él y el pastor me recibe. Y bueno, pues yo después del retiro que salí libre y todo y volví a caer, volví a reincidir en situaciones incorrectas. Yo creí que yo no tenía remedio, yo creí que yo no servía, yo creí que... Y entonces el pastor me dijo, tranquilo hijo, mira, no pasa nada.
vamos a echarle ganas, te puedes levantar, nos vamos a levantar. Pero yo voy a orar ahorita por ti otra vez. Pero te invito, quédate a la casa, quédate en la casa. Dijo, a ti el enemigo te tumbó porque te sedujo. Tu propia concupiscencia, el mundo, la influencia, la tentación y la incitación del maligno. Dice, quédate en la casa. Quédate aquí a vivir con nosotros. Y entonces acepté a quedarme a vivir. Y ahí empezó el verdadero proceso. Entonces, la varita mágica o la varita express, Dios lo puede hacer y lo hace, porque Él nos sana y nos liberta de muchas cosas de un momento a otro. Pero hay cosas en nuestra vida que para ser libres de eso necesitamos un proceso. Y particularmente es un proceso de obediencia. Entonces, si hay alguien que realmente quiere que su vida cambie, hay cosas que Dios resuelve inmediatamente y hay cosas que Dios resuelve con procesos. ¿Usted está entendiendo eso? Y yo tuve que vivir un proceso. Y mi proceso duró 3 años y medio. Ya se lo he dicho, no duró 3 meses, ni 6. Yo estuve en la iglesia 3 años y medio, en la casa del pastor, viviendo con ellos, aguantando un proceso. En lo que yo maduraba, crecía, me fortalecía espiritualmente, me afirmaba. Dice la palabra, y el mismo Dios de paz en Tesalonicenses os santifica por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Y el apóstol Pedro dice que el Señor mismo afirme, fortalezca y establezca. Entonces, usted tiene que entender que lo que Dios le quita en un instante es un milagro, es una expresión del amor de Dios y es maravilloso y gracias a Dios. Pero lo que no se ha ido, entonces, y ya le pediste a Dios, lo que necesita es un proceso. Lo que no tiene, hay cosas que Dios actúa de una forma y hay cosas que Dios actúa a través de otra forma. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis, ¿qué dice? Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y... Entonces hay cosas que tú le estás pidiendo a Dios que las haga en un instante. Y dice Dios, por más que ayunes y las haga y me pidas, estas cosas que tú traes no son de instantes, son de proceso. ¿Ya entendió? Vámonos para la casa. No hay más. Hay cosas que Dios hace inmediatamente. Te quita la fiebre. Jesús oró por la suegra de Pedro. Jesús oró por la suegra de Pedro que estaba hirviendo en calentura, en fiebre. Y dice la Biblia que inmediatamente la fiebre se apartó de ella y ella se levantó y le servía. Dice, y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Entonces hay cosas que Dios actúa inmediatamente. Pero el cristiano
siempre quiere que Dios actúe inmediatamente porque no quiere el proceso. Y si hay alguien que quiere transformación, el proceso lo va a vivir aquí o fuera de aquí, pero lo vas a vivir. Y cuando lo vivas, entonces experimentarás el resultado. Yo vine a un retiro, Dios me hizo libre. Pero al mes y medio yo caigo otra vez. El pastor me manda a llamar y me dice: ven, hijo, tranquilo, no pasa nada, quédate. El problema contigo no es el tema de la adicción, es la falta de carácter. El asunto es que si tú hoy le dices a alguien: necesitas proceso, la gente dice: está loco, la vida corre que vuela y yo me voy a sentar a esperar. Es mejor sacrificar el tiempo de proceso que sea necesario para después tener una vida en libertad verdadera el resto de tu vida, que vivir cayendo y levantando. Entonces, grábese algo. Hay gente que yo conozco desde hace 15 años y su vida sigue siendo la misma. ¿Sabe por qué? Porque no quiere el proceso, quiere la varita, el milagro. Esta generación, la de jóvenes, hoy que agarran dinero solo por convertirse en personas famosas en las redes sociales, ellos dicen: ¿qué voy a estar esperando haciéndote caso a todo lo que tú me digas si yo ahorita me puedo ganar 1 millón al mes? Pero terminan muertos a los 19, terminan perdidos en las adicciones, pierden su familia, pierden su vida, pierden todo. ¿Quién se puede comer al mundo si cuando usted y yo llegamos el mundo ya estaba? Y te vas a ir y el mundo seguirá. ¿Quién puede comerse al mundo? Entonces hay mucha gente desesperada, gracias a Dios aquí ninguno, pero habemos muchas personas desesperadas porque nos cuesta trabajo entender que hay cosas que solamente es cuestión de tiempo. No es cuando tú creas, cuando tú quieres o como uno quiere. Hay cosas que requieren proceso. Entonces vuelvo a repetir. El pastor me lleva a un retiro. Lo vivo. Soy liberado, soy bendecido, soy sanado. Yo sentí mi sanidad, yo sentí la liberación. Y prueba de ello es que fui libre fue que cuando yo salgo no tengo deseos de ir a consumir nada. Entonces fui libre. Pero como al mes y medio yo reincido, caigo en un pecado y de ese pecado yo le brinco a la adicción otra vez. El pastor se entera y me manda a traer y me lleva a una persona allá con él. Porque la persona le habló al pastor y le dijo: ya lo traigo aquí conmigo. Dijo: tráemelo por favor. Y me llevó con él. Y yo llego y me dice: tranquilo, hijo, la guerra se compone de muchas batallas, perdiste solo una, pero la guerra está ganada, tranquilo. Y entonces me dice: quédate aquí en la casa con nosotros, con su hijo, con su nieto, con su otra hija, con su nuera, con su esposa. Quédate aquí en la casa. Le dije: ok. Entonces, él entendió, no me lo dijo como yo se lo estoy expresando a usted, pero él entendió que lo que yo necesitaba ahora era el proceso, que la liberación ya había ocurrido y ya había... ¿Usted está entendiendo? Pero me invita a quedarme. Nunca le dije cuánto tiempo, tampoco le condicioné, pero un mes y me sacas.
Yo quería un cambio verdadero. El que se la quiere cortar nomás quiere un mes, pero yo quería un cambio de vida. Y me quedo y empieza mi proceso para desarrollar carácter, madurez espiritual, entendimiento. Y ahí me quedo viviendo en su casa, sirviendo también, ayudando en todo lo que se necesitaba ahí, sirviendo en la iglesia. Diario nos levantaba a la oración, entré en ayuno, me metí en ayuno. Entonces empecé en mi formación como discípulo para desarrollar el carácter. Y después del tiempo que yo estuve ahí, que fueron 3 años, repito, más de 3 años, 3 años y medio para ser exactos, entonces Dios nos envía para hacer el trabajo. Pero ahora yo no solo fui libre, sino que ahora llevaba un poco de carácter, firmeza. ¿Y para qué sirve? ¿Para qué sirve el carácter y la firmeza? ¿Para qué sirve el carácter? Y cuando hablo de carácter no me refiero al carácter humano, sino al carácter de Cristo en nosotros. Y ese carácter es el que a mí me sirve para ahora, cuando viene la tentación, decirle no. Cuando viene el ofrecimiento de dinero, no. Cuando viene tantas cosas, poder tener la firmeza y decir no. Y hoy de repente gente llega acá a la iglesia y dice, ya no quiero vivir así. A veces gente llega con droga a los refugios, ahí la trae oculta, se le revisa, se trae, y a veces algunos la traen acá a la iglesia y se tira en el inodoro. Y lo puedo hacer sin ningún problema. Pastores que usted creció, ya tenía 23, ahora ya tenía 26, ahorita ya tiene 30, 40. No es un tema de carácter humano. Hay gente de 50 años que no puede salir de la adicción, de 60 años. ¿Y entonces qué pasó ahí? Ya está uno viejo de 60 años y todavía andan mal. Entonces no era una situación de falta de carácter por ser joven. Joven a los 60. ¿Cómo crees? No es un tema de carácter humano, es un tema del carácter de Cristo desarrollado en ti. Y mientras usted no tenga el carácter de Cristo desarrollado en usted, difícilmente usted va a poder vencer toda tentación que el enemigo venga y traiga y le presente para que usted vuelva a caer. ¿Me está comprendiendo lo que estoy hablando? No es un tema de carácter humano, es un tema del carácter de Cristo desarrollado. Por eso esta iglesia, nuestro propósito y objetivo este sábado, dentro de ese proceso, vamos a recibir un grupo de personas que entraron a un retiro de transformación, que estudiaron nuevos comienzos y que ahora van a vivir este sábado el retiro de conquistadores, un grupo de 300 personas, 300 alumnos creo. Y vamos a estar aquí todo el sábado enseñándoles. ¿Qué estamos haciendo con ellos? ¿Sabes cuál es el propósito de Amor y Restauración? Hacer de una persona común un siervo líder, fiel, capaz y comprometido. Oiga acá, que adquiera y reproduzca el carácter de Jesús en otras personas. Pero primero que lo, entonces usted nunca podrá vencer la tentación ni toda trampa del enemigo hasta que usted no desarrolle el carácter de Cristo. Y mientras no tenga el carácter de Cristo, su vulnerabilidad es impresionantemente grande. Y el carácter de Cristo no se adquiere con una imposición de manos, recibe lo que tengo, de lo que tengo te doy. Y el carácter de Cristo no se recibe con un milagro. Y el carácter de Cristo no se desarrolla con procesos, señores.
Diga al que está a su lado, tú necesitas el carácter de Cristo. Y mientras no tenga el carácter de Cristo, usted seguirá reincidiendo y reincidiendo. Y cuando venga el enemigo y le traiga ofertas a las mujeres de hombres, o de dinero fácil, o de alcohol, o de drogas, o de cualquier situación que Satanás utiliza para perdernos. Mientras usted no tenga el carácter de Cristo, usted va a ceder a cualquiera de ellas. El carácter de Cristo se refleja en fortaleza. Usted no me está entendiendo. Yo mejor voy a ir a abrir otra iglesia, otro lugar, porque aquí la verdad ya no. Usted no me está entendiendo. El carácter de Cristo se refleja en fortaleza, en carácter, en determinación, en firmeza. Cuando la tengas, entonces no tiene que ver con tu edad, tiene que ver con el carácter de Cristo desarrollado en ti. Solo que el carácter de Cristo solo se desarrolla con procesos al que muchos evaden. Por eso, por la falta de proceso en ti, está la falta del carácter de Cristo en ti, y por lo tanto eres completamente predecible, vulnerable, dominado. El carácter de Cristo se refleja en Lucas 4. Vaya multimedia ahí, por favor. Lucas 4. Mi tema se llama así, el carácter de Cristo. Lucas 4, dice la Escritura que usted conoce bien la historia. Le recomiendo a los que andan por los pasillos que se siente para que escuche la palabra, le salva la vida. Con el carácter de Cristo no necesitas ponerte un parche para no fumar y hacer tanta cosa que el mundo te dice para que según sobrelleves tus debilidades y tanta cosa que no, el carácter de Cristo se desarrolla en aquel que es valiente y dice, va, lo que vas a hacer que venga. El carácter de Cristo le da valentía a uno, vence el temor. Por eso Jesús le dijo a Judas, lo que vas a hacer hazlo pronto. Por eso Jesús tuvo el carácter de Cristo fortalecido en el Espíritu Santo para poder decirle al diablo y enfrentarlo y decirle, lo que vas a hacer dale, no tengo problema. Pero antes de esa manifestación del carácter de Cristo, dice Lucas 4, y aquí en Lucas 4 se refleja el carácter de Cristo. ¿En qué se refleja el carácter de Cristo? Diga conmigo, firmeza, determinación, carácter. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Oiga, Jesús lleno del Espíritu Santo. Oiga, ya estaba lleno, ¿para qué lo llevan al desierto? Digo el Señor, para que amarre bien el asunto. Vamos a probarlo. La gente no ha desarrollado el carácter y ya quiere tener empresa, negocio, familia, ser señor. Sáquese por allá, desarrolle el carácter de Cristo primero para que pueda ser un buen hombre, una buena mujer, una persona responsable, una persona entendida, una persona coherente, una persona congruente. Quiere empezar la vida sin haber desarrollado. No sabe cuánto daño le está haciendo algún sector de la predicación al pueblo cristiano porque le dicen a la gente que no necesita eso. No necesita usted, dele, Dios está con usted. Es como aventar al buey al degolladero. Es como aventar al ave que se apresura hacia la red, aunque no sabe hasta que la saeta traspasa su corazón. ¿Sabes por qué no has podido vencerte ni siquiera a ti mismo? Porque no posees el carácter de Cristo y no se ha desarrollado en ti. Eres un creyente. Nada más. Pero que tenga el carácter de Cristo, de eso, de ser un creyente a tener el carácter de Cristo, señores, hay una enorme diferencia.
En Hechos capítulo 8, verso 21 y 22, hay un hombre que quiere el Espíritu Santo, sin proceso. Por eso le contestan a su tamaño y le dicen: no tienes tu parte ni asunto en este, no tienes parte ni suerte en este asunto. ¿Cómo crees que el poder del Espíritu Santo se puede adquirir con dinero? La gente reincide y reincide y reincide, aunque es creyente. Lo que usted necesita para no reincidir no es ser creyente, es tener el carácter de Cristo, desarrollar el carácter de Cristo. ¿Sabes por qué se vino abajo el ministerio? ¿Sabes por qué se vino abajo lo que emprendiste? Porque no tenías el carácter de Cristo suficiente. Mire, y hay quienes queremos poseer el poder de Dios para hacer milagros, señales y wow, cuánta cosa para que la gente se arrepienta. Dice Dios: todo eso está perfecto, hijo, que me pides que te dé poder, autoridad para sanar enfermos, resucitar muertos, liberar cautivos y que el mundo sepa que yo soy real. Sí, hijo, todo eso yo lo puedo hacer. Es muy bueno tu plan. El asunto es que tú no estás listo para soportar mi peso. A Pablo, me dice él, a Pablo, que es Pablo, le tuve que poner un aguijón, un mensajero de Satanás, para que no se enalteciera a causa de las revelaciones que yo le llegué a dar estando en el paraíso. Le tuve que poner a ese lobo, porque somos lobos, y algunos sí parecemos lobos, somos lobos, y le tuve que poner un tabique, un tabicón amarrado, para que no se inflara, para que no se elevara. A Pablo le tuve que poner un tabique para que no se elevara, dice Pablo, y para que yo no me exaltase desmedidamente a causa de las revelaciones. Me fue dado un aguijón, un mensajero de Satanás, un aguijón en mi carne. Está diciendo Pablo: ni yo, con todo el proceso y todo lo aprendido y cuántos años de conocimiento de la palabra, siendo un fariseo de fariseos, un maestro de mi pueblo, siendo un judío pero de aquellos de hueso colorado tremendo, conociendo a Cristo, aún conociendo a Cristo y siendo transformado por Él, necesitaba un contrapeso. Entonces, imagínate el primer nivel. Vienen las tentaciones y no tienes el carácter de Cristo para resistirlas. Dice el Señor: imagínate cuando venga el poder que te quiero confiar. Si la tentación no la resistes, ¿cómo quieres que te dé lo demás? Pero bueno, no me adelanto, porque estas, como dicen los rabacuques, son profundidades. Pero imagine esto. El hombre sin haber desarrollado el carácter de Cristo, él ya quiere estar predicando y ya quiere tener el Espíritu Santo para quien él se lo imponga también lo reciba. Donde le dije en Hechos. Y por eso la respuesta es tan fuerte que le dicen: no tienes tu parte ni suerte en este asunto. Regrésame 2 versos, por favor. Dos más. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, ahora vamos a ir a Lucas. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, Pedro y Juan, no cualquier tipo, los que estuvieron con Jesús también 3 años y medio. Oye, ¿cómo el maestro que hacía milagros impresionantes, resucitaba muertos, tuvo que tener a 12 discípulos 3 años y medio? Pues no los pudo haber cambiado con una varita mágica y habilitado y activado el ministerio. Sale, vayan, corran. Tienes que entender, tiene que entender. Esto está muy bueno, hermano. Este tema es muy bueno, es muy poderoso. Tienes que entender, mientras no desarrolles el carácter de Cristo, no la vas a poder brincar. Vas a aguantar un rato, pero mañana te vuelve a tumbar.
Tú necesitas, vamos, diga al de al lado, tú necesitas el carácter de Cristo. Y contéstele usted también, dile, pues tú también, ¿cómo la ves? ¿Usted está entendiendo lo que estoy hablando? ¿La iglesia está entendiendo? Mientras usted no desarrolle el carácter de Cristo, va a ser difícil que usted venga del Jordán. 2, sabe que el carácter de Cristo no se desarrolla con un milagro, con una imposición de manos, con un toque. Recibe de mi espíritu, te doy lo que tengo, te doy. No, Señor, ahí se imparte la unción, el carácter no. La imposición de manos imparte unción, milagros, no el carácter de Cristo. El carácter de Cristo lo desarrollan aquellos que vienen del proceso. ¿Sabe cuánto cristiano hoy hay sin proceso? Tiene que entender, tenemos que entender, mientras el carácter de Cristo no se desarrolle en mí, número 1, no voy a tener la firmeza ni el carácter para resistir al enemigo, resistir sus ofertas, resistir sus tentaciones. ¿Usted está comprendiendo lo que yo estoy hablando? Sin el carácter de Cristo es imposible. 2, pero el carácter de Cristo no se desarrolla con una imposición de manos. Yo te envío transferencia, unción a una iglesia, te la entrego. Pues no tienes carácter, se desbarata esa iglesia. Y la unción no te sirve. Avanzo. Tiene que entender, tenemos que entender, el carácter de Cristo es el que me va a ayudar para resistir. ¿Resistir qué? Que no te mueva el dinero, que no te aloques con una emoción falsa, que toda la embustería que Satanás trae a tu vida a través de gente, tú digas gracias. Pero el carácter de Cristo, mi querido Iván, no se desarrolla con una oración, hijo. Recibe lo que... No, con proceso. No tengo el tiempo de profundizar, pero Daniel en Babilonia interpreta un sueño y por ese sueño el rey lo engrandece y Daniel, como el rey le dice, pídeme lo que quieras, entonces Daniel le dice, ya que le interpretó el sueño, le dice Daniel, bueno, quiero que pongas a Sadrac, Mesach y Abednego, mis amigos, sobre cada provincia como gobernadores. Y entonces el rey dice, claro, ¿cómo no? Y Sadrac, Mesach y Abednego eran hombres de fe, eran hombres de Dios, pero no habían pasado por fuego. Literal, por fuego. El proceso es fuego. Y cuando alguien viene del proceso, escuche esto, pastor. Cuando alguien viene del fuego, el que no tiene proceso, el fuego lo destruye porque es paja. El que viene del proceso, el fuego lo purifica para hacerse más fuerte. Entonces, Sadrac, Mesach y Abednego entran de jefes por la vía plurinominal y toman la gobernatura de cada provincia, de cada estado. Y dijo Dios, ¿cómo así? ¿Ya son gobernadores? ¿Tienen privilegio? ¿Son jefes? Dijo Dios, no sin proceso, no sin prueba. Y entonces Dios permite que Nabucodonosor
sea seducido, se aloque y se ensoberbece y diga, bueno, yo declaro que de aquí en adelante, cuando levantó una estatua grande de él, ordenó que se le adorara y dijo, ordeno que de aquí en adelante, al sonar la bocina en cualquier parte del mundo, donde se oiga la bocina, todo mundo para de hacer lo que está haciendo y se inclina ante la estatua. Y el que no lo haga será metido a un horno de fuego. Entonces, primero lo seducen los enemigos de Sadrac, Mesach y Abednego. Lo seducen al rey para que haga eso y la levanta la estatua. Y cuando suena la trompeta, esos enemigos de Sadrac, Mesach y Abednego sabían que ellos no se iban a inclinar porque no eran idólatras. Pero sabían estos tipos, cuando no es legal lo que tú tienes, porque no te lo ganaste por proceso, lo más seguro es que tus enemigos prevalezcan contra ti y lo pierdas. Así que si tú piensas que las cosas en la vida son fáciles, no, señores, las verdaderas cosas, las que verdaderamente valen en la vida, cuestan y tienen candado. Solamente los que pagan precio las obtienen. Dije, las verdaderas cosas valen. La basura no vale, aunque hoy el diablo, como es un engañador, te pinta la basura como de algo de valor. No, pero las verdaderas joyas, el verdadero tesoro, no me está entendiendo usted. El verdadero, lo que verdaderamente vale, eso cuesta. Y aunque tú vengas muy preparado y digas, no, yo ya leí, ya estudié, vengo muy preparado, merezco el lugar. Me importa un demonio tu preparación, quiero verlo en el proceso. Quiero verlo cómo reacciona en el fuego. Quiero verlo cómo reacciona ante la amenaza. Quiero verlo cómo reacciona ante la tentación. Quiero verlo. Entonces, Sadrac, Mesach y Abednego. Ahora regreso a Hechos y regresamos a Lucas. ¿Sí está acá o no? Que al fin tenemos hasta la 1. Así le dijeron, ¿no? Que hasta la 1 de la mañana. Ándele pues. Entonces, como Daniel interpreta, le otorga una provincia a sus cuates también, porque el rey estaba muy complacido con él. Entonces Dios permite que Nabucodonosor sea seducido por sus propios consejeros, porque esos consejeros envidiaban a Sadrac, Mesach y Abednego y no los querían ver ahí como gobernadores de las provincias. Entonces le dijeron al rey, mande levantar una estatua de su persona y que por favor todo mundo le adore. Babilonia era el imperio más poderoso del mundo en ese tiempo. Entonces, y que todo mundo le adore, que cuando suene la flauta, el tamboril, todo mundo donde esté se incline a adorar. Y ellos sabían que Sadrac, Mesach y Abednego, gobernadores, no se iban a inclinar. Entonces ocurre exactamente como ellos lo pensaron. Y cuando ocurre lo de la flauta sobre la estatua tocando, y entonces ellos vienen y le dicen al rey, oiga, ¿se acuerda que usted dio un edicto que esto, que el otro, que aquí, que allá, que nadie, que todo el mundo se inclinara? No, pues que decía, bueno, pues sus hijitos amados, consentidos, Sadrac, Mesach y Abednego, cuates de Daniel, a quien usted honró, no se inclinan. ¿Cómo ve? Y entonces dice el rey, ¿cómo que no? Y el rey, a ver, mándenmelos traer. ¿Es cierto, Sadrac, Mesach y Abednego, que ustedes cuando suena la bocina, ustedes no se inclinan ante la estatua que yo he levantado? ¿No me adoran? Es cierto lo que oigo porque yo solté un edicto. Bueno, les voy a dar la oportunidad para la próxima vez. Cuando suene, si ustedes no se doblan, van a tener serios problemas conmigo. Entonces ahí llega la prueba para ellos. Usted está entendiendo, ahí llega la prueba. Lo que pasa es que todos queremos el placer, lo inmediato. Cuando hablamos de placer es lo inmediato. Y lo que verdaderamente vale en la vida no es lo inmediato, es lo eterno.
Entonces Sadrac, Mesach y Abednego quedan en medio de una prueba fuerte. Tenían dos opciones. Una, ya son gobernadores, vivían bien, les iba bien. También podían desviar miles de millones de pesos sin problema. Tenían de dos, decirle al rey: si está bien, no se preocupe, gracias por la oportunidad. En la siguiente, que suene, nos inclinamos y así sigo siendo jefe y evito el proceso. ¿Cuántos nos vendemos así? Pero ellos, Dios permitió todo eso, dígalo conmigo, Dios permitió todo eso para que ellos se convirtieran, dígalo, se convirtieran en merecedores, no por dedazo, merecedores de ser gobernadores. Y les llega la prueba. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrac, Mesach, Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y de todo instrumento de música, estás de acuerdo en que se van a postrar y adorar la estatua que he hecho? Porque si no lo adorareis, en la misma hora serán echados en un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Entonces el horno es el proceso que te purifica y que desarrolla el carácter de... ¿Usted está entendiendo? Entonces ellos, que habían obtenido una gobernatura fácil, es la hora de demostrar que tienen el carácter de Cristo, que tienen toda la fe. Y le dicen: gracias, Rey, por la oportunidad que me das de que cuando vuelva a sonar la flauta yo me incline. Pero de una vez te decimos: cuando vuelva a sonar no nos inclinaremos. Wow. Y dice el cielo: eso quería oír. Está listo. Está listo. Eso quería oír. El cielo mirando la escena. ¿Están dispuestos que cuando vuelva a sonar se van a inclinar? Y el cielo atento: gracias, Rey, pero no es necesario que te respondamos acerca de este asunto. Cuando vuelva a sonar la bocina, no nos inclinaremos, ni la adoraremos. Y me gozo. Y el cielo: amén. Dice: esos son los que... a esos les deposito el reino. Esos son ciudadanos del reino. Esos entran al reino. Esos salieron del reino de los hombres, que se maneja por intereses y por materialismo, y entraron a la verdad, al reino de Dios. De verdad que a veces siento que tanta palabra, que la palabra de bendición usted no la aprecia. Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Cuando tengas el carácter para finiquitar lo que sabes que no es bueno, ni es la voluntad de Dios para tu vida, entonces entenderás que el carácter de Cristo está en ti. Se ha desarrollado un poquito. Le dicen: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Puede librarnos. Y si no nos libra, diga conmigo: ¿qué carácter? Wow. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Porque la gente que tiene el carácter de Cristo desafía al mundo y al sistema. Y termina muerto, no crea que no, pero con gloria.
La gente que tiene el carácter de Cristo desafía el sistema y termina muerto muchas veces, pero no teme. Entonces el rey se enoja y manda a calentar 7 veces más el horno y los manda a meter atados. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Este tema es muy profundo, hermano, del carácter de Cristo. Dice, y mandó que se calentase el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrac, Mesach y Abednego, eran los gobernadores, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Pero ya habían pasado la prueba, diga conmigo, ya habían pasado la prueba. Y el cielo dijo, amén. Y los ángeles alabaron a Dios y dijeron, gloria a Dios por esos hombres. ¿Usted está entendiendo lo que estoy hablando? Hombres de fe, de autoridad, de carácter. Reflejaron el reino de Dios al que pertenecen. Y no tuvieron problema que muriera la carne. Dijeron, me harías un favor, me voy a donde pertenezco. Me voy de donde vengo. Me regreso a donde vengo, de donde vengo. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando? ¿Sí me está entendiendo? Dijo, no, que amenazo tu carne, que la voy a matar. Óigale acá, amenazo tu carne, la voy a matar. No importa, quisiera salir de este cuerpo maldito de carne de corrupción. Quiero volver a mi reino, quiero volver de donde vengo. Pero ¿cuánto cristiano ama más la vida y el cuerpo que a Cristo y la eternidad? Hipócritas y mentirosos que Dios que es todo, que va a hacer todo ni que nada. No, si por ellos fuera se quisieran quedar aquí eternamente con ese cuerpo, cuando ese cuerpo está lleno de corrupción. El que tiene el carácter de Cristo dice, ¿hasta cuándo, oh Señor? Ven Jesús, ven. Y la iglesia dice, ven Señor. Y la iglesia dice, ven Señor Jesús. Porque sabe de dónde viene y a dónde pertenece. Sabe de dónde viene y a dónde va. Y estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Cuando abren las puertas, las mismas llamas devoran a esos hombres vigorosos que los ataron. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesach y Abednego. Siguiente verso. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. ¿Sabes cuándo vas a ver la gloria de Dios? Cuando el carácter de Cristo se desarrolle en ti y por el carácter de Cristo venzas todo lo que el diablo y el mundo te ofrezca. Entonces después de eso viene la manifestación del respaldo del cielo diciendo, este es mi hijo, de quien yo me agrado. Este es mi hijo, de quien yo me complazco. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando? No me pidas gloria y poder, Omar, si cuando te envié la tentación o permití la tentación, corrijo, no envié la tentación de parte de Dios, Dios no tienta a nadie, sino cuando llegó la tentación a tu vida, caíste. ¿Para qué me pides poder? Si mi gloria y mi peso es más fuerte que cualquier tentación. Entonces, después de que estos hombres cayeron en el horno, atados, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente. ¿Quién sabe qué vería? Y dijo a los de su consejo apresuradamente, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? 3 varones atados en el fuego. Él dijo, aquí yo veo 4 varones sueltos, ya no atados, sueltos, que se pasean en medio del fuego. O sea que ¿sabe qué dice? Que el que tiene el carácter de Cristo se pasea en medio de la prueba. Y Sadrac, Mesach y Abednego dentro del horno, alabando a Dios, chiflando.
Lo que produce el proceso, hijo. Al que todo el mundo le huye. Todo el mundo cree, le alaba, le adora, pero al proceso le huye. Estos hombres demostraron que no eran gobernadores de Babilonia porque Daniel los recomendó, sino que tenían el carácter para estar ahí. Por eso, cuando los amenazaron con el fuego, ellos ya habían vivido el fuego del proceso. Dijeron, no me teme tu llama. Ya sé lo que es estar ahí. Y no morí. Entonces, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. ¿A dónde los relaciona Nabucodonosor? Al reino de Dios. Siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre ellos, sobre sus cuerpos, ni un cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Mire acá. No tienes proceso y te quieres aventar al pastorado. Ay, no tiene proceso y quiere empezar un negocio. No tiene proceso y quiere empezar una familia. ¿Quieres empezar una familia sin proceso? 3 meses te doy. 3 meses. ¿Quiere empezar ministerio, iglesia? Sin proceso. 1 año no lo cierra. Quiere empezar negocio sin estar preparado. 6 meses no lo resiste. No sabe. Congregarse es lo más simple y lo más fácil que podemos hacer. Aceptar los procesos, hija, es lo que va a cambiar tu vida. Nunca más serás la misma. Nunca más. Pero hay que ser valiente. Y cuando vienes del proceso, el diablo te viene a querer decir: te voy a matar si no haces esto, te voy a destruir, a descuartizar, a deshacer, te voy a levantar, te voy a hacer esto. No, papá, vengo del fuego. Haz lo que tengas que hacer. No me intimidan. Y no es por soberbia. Es porque cuando vienes del proceso, cuando desarrollas el carácter de Cristo, ya no tienes miedo. El vivir es Cristo. El morir se convierte en ganancia. Para mí, dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo. El morir, nada. Diga conmigo, nada. Vamos fuerte, dígalo, nada. Lo amedrentaba. Los hombres dijeron, cuando lo saca Nabucodonosor, y todos los sátrapas, todos los gobernadores vieron cómo fueron librados y que ni olor tenían a humo, a quemado, a fuego. Siguiente verso. Como sus ropas habían sido intactas. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Estos hombres desafiaron el sistema teniendo el carácter de Cristo. Desafiaron el sistema teniendo el carácter de Cristo. Entonces estos hombres, Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos
antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Y aquí le voy a dar un consejito. El carácter de Cristo, hijo, algunos creen que lo tienen. No, señores, el carácter de Cristo no es orgullo. Porque hay gente que se planta en su orgullo y dice, no vuelvo atrás y no vuelvo atrás. Eso no es carácter de Cristo. Eso es un demonionón ahí operando, que te va a llevar a la amargura, no a la gloria ni a la victoria. Te va a llevar a la soledad, no a la gloria ni al galardón. Te va a llevar a la destrucción y a la depresión y a la frustración, no a la realización. Una cosa es el carácter de Cristo en uno y otra cosa es un espíritu de orgullo en uno. Parecen igual. Vamos, dígalo conmigo, parecen igual. Nada que ver. Usted se para en su soberbia y en su orgullo. No, yo no voy a caer, yo no voy a esto, yo no. Sí, uno puede resistir un tiempo. Y si resistes demasiado tiempo, te conduce soledad, destrucción, frustración. Carácter de Cristo. ¿A dónde te dirige? Gloria, galardón, recompensa. Y Nabucodonosor dice, por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación, esto es profundo, tendríamos que desarrollar más. Esa determinación del carácter de Cristo, estos tres hombres desbarataron el decreto del rey de levantar, de fomentar la idolatría. Y ahora él establece la verdad. No, esto es demasiado. Establece la verdad y dice, y ahora yo decreto. No lo dijeron ellos. O sea que el carácter de Cristo dobló al hombre más poderoso del mundo en ese tiempo. Lo convirtieron al Dios verdadero e hicieron que hablara el Dios verdadero con el poder que Dios le había entregado a él. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando? Óigame aquí, óigame acá. Por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. ¡Wow! Y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¿Cuál es el punto? Porque ahí ya nos fuimos a profundidad y desarrollo. ¿Cuál es el punto? Tú puedes ser libre hoy por el poder del Espíritu Santo, por una unción que descienda. Pero si no desarrollas el carácter de Cristo, mañana caes. Porque cuando el espíritu inmundo sale de la casa, anda por lugares desérticos buscando reposo. Y como no lo haya, y mientras el demonio se fue, tú no desarrollaste el carácter de Cristo. Dice el demonio, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando regresa a la casa vacía, limpia, barrida, pero vacía. No hay carácter de Cristo ahí. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ahí fue donde veniste un retiro y pum, fuiste liberado. Este retiro de transformación pasado, hermano, gritadero de demonios. ¡Ah! La gente en el suelo se revolcaba, estaba siendo libre. Mucha mujer endemoniada, poseída. Bueno, estaba el poder de Dios fuerte, que teníamos que abrir el domingo en la mañana para el primer servicio. Bueno, más bien el único servicio que se hacía esos domingos. Y había gente afuera que después nos dijeron que allá afuera había gente que tenía ganas de... Y se estaban liberando. Bueno, quedaron libres, diga conmigo, quedaron libres. ¿Sí? Usted me estoy explicando lo que estoy hablando, ¿no? Quedaron libres. Ahora, ¿qué necesitan inmediatamente? Desarrollar, dígalo, desarrollar, ¿qué? El carácter de Cristo.
Rápido, 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 rápido. Ahora, oiga aquí, oiga aquí. ¿Por qué necesito su obediencia? ¿Por qué Dios necesita nuestra obediencia? ¿Por qué necesitamos obediencia? Porque el carácter de Cristo no se desarrolla en 15 días. El carácter de Cristo se desarrolla en años. Dios no me sacó al tercer mes. Vaya hijo, ponga a la iglesia. Me tuvo 3 años y medio. Casualidad, Jesús con los discípulos fue lo mismo. El carácter de Cristo, ¿por qué tienes que mantenerte en obediencia? Porque no tienes la capacidad. En ese periodo es como tu niño. No se pone las garras que él quiera, tú lo vistes como quieres. No se peina como él quiere, tú lo peinas como quieres. No decides si se queda en la iglesia, en la casa y no viene a la iglesia, te lo traes de los purititos pelos. Porque es niño, no decide aún. En lo que se desarrolla el carácter de Cristo en él, tiene que mantenerse en obediencia. Pero salen, ahí lo quieren controlar a uno. No entiendes. ¿Qué gano con controlarte? Me sacan el dinero. Sí, ¿cuánto traes? Hombre. Oh, no, sí. Como das retearto. Cuando el espíritu inmundo sale, ahí vino el momento de tu sanidad. Ahí vino el momento de tu liberación. Alguien está entendiendo la palabra. Cuando sale el diablo de ahí, ahí quedas libre. ¿Qué sigue? Hay que desarrollar el carácter de Cristo. Mientras lo desarrolla, ¿qué necesito? Obediencia. ¿Qué necesito? Estar en sujeción, obediencia. Claro. Hasta que usted desarrolle el carácter. Cuando Dios me trajo acá, es tan claro esto. No sé por qué algunos, incluso pastores, le dan vuelta, evaden esto. Señores, esto es doctrina, esto es médula espiritual para crecimiento. Caray. Cuando Dios me trae a Morelia, ¿de dónde me sacó Dios? ¿De dónde me sacó el Señor? De las drogas. ¿Ya se le olvidó o no me puso atención? ¿De dónde me saca el Señor? De la basura, de las calles. Cuando Dios me trae a Morelia, me prestan un cuarto para vivir allí en la industrial. A 4 casas venden droga. En la industrial, ahí por la vía, a espaldas de la vía. A 4 casas venden droga. Me prestan un cuarto para vivir ahí yo. Solo, para venir a empezar el trabajo aquí. Habían pasado 3 años y medio. Me prestan ese lugar para vivir. Yo estoy solo en la casa. Y todas las noches se ponían unos viciosos del otro lado de mi ventana en la banqueta. Y se ponían con el bote aquí. Lo que yo usaba. Y yo de este lado de la ventana. Y el diablo aquí. O sea, por todos los frentes me atacaba. De físico, real. ¿Está entendiendo lo que estoy hablando? Y acá en la mente. No pasa nada, estás solo. Es miércoles en la noche, vienes de hacer el servicio. Tienes todo jueves, todo viernes y todo sábado para alivianarte. Te la cortas el domingo como si nada, no va a pasar nada. Eso aquí. Y yo mirando aquí. Y con la tienda aquí. ¿Sí entiende la tienda? Y con 500 pesos aquí. Porque Dios me mandaba una ofrenda cada semana para vivir. Y resistía. Me iba a dormir y soñaba que estaba fumando piedra. Me despertaba a las 5 de la mañana sudando y con el sabor de la droga en la boca. Solo. Mis padres en México, mi pastor en Estados Unidos, yo solo. Pudiendo nomás hacerle así al seguro la puerta
salirme, comprarme unas 2 o 3 grapillas. Voy, lo que usted sabe, y me pongo a grifiar toda la noche del miércoles para el jueves, y como no paras, jueves para viernes, y como no paras, viernes para sábado, y de repente entonces todo lo que Dios pensaba hacer, al menos a través de mí, Dios diría, bueno, mi hijo no pasó la prueba, no tiene el carácter todavía, entonces cogemos a otro y a él me lo llevo otra vez al proceso de formación. Pero a Dios gracias que me dio la fuerza. Y yo lo veía y soñaba que yo estaba ahí. Después, cuando el diablo ya se cansó de tentarme y vio que no, gracias a Dios, ahora llegó por otro frente, lo sexual, mujeres, oportunidad de fornicación, oportunidad de acostarme. De madrugada alguien me llama y me dice, hola, a las 3 de la mañana. ¿Y yo qué pasó? Ábreme. Ya le he contado la historia. Es mi historia, no tengo otra. Pero a usted le cambia la vida. Le sirve. Ábreme. Dije, ¿de qué? Ábreme, estoy aquí afuera. Venía de México, papá. Nunca me habló, nunca me escribió, nunca me avisó. Venía de México. Ábreme, estoy aquí afuera. Me asomo por la ventana. Se va bajando del taxi de la central. ¿A qué vino? Pues no había obra, impedir que se levantara. Iba empezando. Habíamos 10 gentes en esa casa. Ahora, lo que le estoy contando es por esto. ¿Qué dijo Dios? Antes de que te dé crecimiento, quiero ver qué tan listo estás. Quiero ver el carácter. Y me los mandó. Entonces ahora sí vamos a Lucas. Entonces, que si esto a usted no le da dirección, si esto a usted no le da entendimiento, me voy a convertir en monaguillo, dejo de ser predicador y se acabó este asunto. No, prefiero andar con el incienso aquí, tilín, tilín, ya no predico nada. Porque es que si esto no lo capta, o si lo capta pero no lo acepta. Entonces, Lucas 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo me vine yo a Morelia? El Señor me envió, hijo. ¿Por qué me envió? El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos. O sea, yo vine bendecido, lleno de Dios. Pero como quiera, dijo, ahí le va. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Papá, ya estaba lleno. ¿Para qué lo metes al desierto? Y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Todos los que quieren abrir refugios, este tema, papá, no necesitas más. Este tema. Tanta gente, mire, hay gente que me ha maldecido. Una vez un hombre, aquí estaba, según aparentemente fiel, y ya cuando estuvo 4 semanas fiel, se me acerca, pastor, yo quiero que me dé cobertura para abrir un refugio. Hermano, ¿cómo le voy a dar cobertura? No es el tiempo, no lo siento de Dios. Espere, esperemos el tiempo. Yo sabía que él, hermano, no estaba listo. Y como no le di la cobertura, como a los 2 meses me habla mentándome la madre tomado. Claro, hijo de tú no sé qué, te sientes muy acá, que no sé qué, que no sé qué. Así. O sea, hasta la madre le mientan a uno. Y ahí yo no quería el carácter de Cristo.
Ay, yo quería el otro. Espíritu Santo, espérame aquí en la casa, ahorita vengo. Iba a salir. Oiga, ve, a los 2, 3 meses me empezó a mentar la madre bien borracho. Y le pude haber contestado, ¿ves por qué no te di la cobertura? ¿Así quieres ayudar al esclavo siendo un esclavo? Porque un ciego no puede guiar a otro ciego, pues ambos caerán en el hoyo. La gente quiere hacer y deshacer sin tener el carácter. No está listo. A otros Dios nos dio la oportunidad y la desaprovechamos. Tranquilo, reconozca y espere. Desarrolle el carácter de Cristo, y Dios es un Dios de oportunidades, pero no cuando tú quieras, papá. Es cuando Él te vea listo. No, si esto ya tampoco le da claridad. Ay, nos debimos haber ido a la casa desde hace como 45 minutos, hermano. Pero bueno. Jesús, ya termino, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Avanzo. Por 40 días. Y era tentado por el diablo. A él no le mandó a alguien disfrazado, le mandó al diablo mero. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Siguiente verso. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Dice el Señor: vamos a probar cuánta palabra sabe mi hijo. Jesús responde y dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Aunque tengo hambre, no voy a ceder a tu tentación. 2. Después el diablo le lleva a un monte alto y le muestra en un momento todos los reinos de la tierra. Y el diablo le dice: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy, si tú postrado me adorares. Poder, diga conmigo, poder. Viene el diablo y le está ofreciendo a Jesús poder. Todo lo que tiene que ver con la tierra: fama, poder, riqueza, reino. El asunto es que esto está violento, pero es muy real y muy cierto. Lo que Jesús despreció en ese monte, el cristiano lo aprovecha. El cristiano sí lo quiere. Somos los Giezis que mi señor Eliseo estorbó a este sirio Naamán y no le tomó nada. Vive Jehová que yo sí le tomaré. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Jesús responde fuerte. Jesús responde firme. Jesús responde con fe. Jesús responde con conocimiento de la palabra. Jesús no lo mueve la riqueza del mundo ni el poder del mundo. No me acuerdo qué día, ya tiene tiempo. Fui a buscar al secretario de Economía del Estado, me esperaba en una reunión. Más soberbia la secretaria y la asistente que él. Porque el secretario pues, es el que tiene la oficina hasta el piso más alto de todo el edificio, pues él está sobre todo la gente. Y ella, como es la asistente, no de cualquier tipejo, sino del secretario de Economía del Estado, soberbia ella. Y ahí te das cuenta cómo la gente no está lista para estar donde está. Pero la gente quiere poder. Pero la gente quiere riqueza, quiere fama, quiere dinero, quiere todo. Y no está ni lista. Entonces la mujer me dice, y no le digo, pero me dice, y yo la observo. Y solo la observo y digo, y así está toda la gente. La gente no quiere saber nada de proceso, quiere saber de puestos, de promociones, de lugares privilegiados, de business fácil. Por eso cuando tú predicas a la gente proceso para desarrollar el carácter de Cristo, te rechaza. Antes le agradezco que aquí sigue sentado. Te rechaza. Pero si tú quieres que tu vida en verdad vaya del otro lado, vaya del otro lado,
No hay otra. Y le puso sobre un pináculo y le llevó a Jerusalén. Siguiente. Y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está, ¿no? A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Y entonces Jesús dice: perdón, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. O sea que Satanás también sabe Biblia. Y te prueba tu fe, te prueba tu confianza en Dios, te prueba todo. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, probando el carácter de Cristo, se apartó de él por un. Entonces tú eres libre hoy en un retiro. El diablo se fue por un. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre y sale a andar por lugares desérticos y después de un tiempo dice que. Bueno, entonces la tentación volverá. Diga el de al lado: la tentación volverá. El diablo volverá de tiempo en tiempo. Solamente te tienes que preparar. ¿Sí me está entendiendo o no? Para la siguiente batalla. La tentación volverá. El ofrecimiento volverá. La tentación volverá. El ofrecimiento volverá. La duda volverá. El desánimo volverá. Cuando el espíritu inmundo anda de Jesús, se apartó por un tiempo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, es Jesús el que está enseñando eso, lo que él mismo vivió. Anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Por eso, venir a un retiro de transformación y no seguir en el proceso es decirle al diablo: aquí estoy listo, ya te arreglé la casa, cuando quieras, vente. Y el diablo vuelve un mes después, a través de un incrédulo, ateo, de un desgraciado allá afuera, que el diablo, que se deja usar bonito por el diablo para llenarte la mente de basura y volverte a convencer y volverte a apartar. Y lo que pasa con esa gente después es que su estado es peor que el primero. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, otros 7. Porque el diablo dice: la vez pasada nos echaron fuera, pero ahorita yo vengo con refuerzos, 7 peores. Y ahora sí, no nos va a echar fuera. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que cuando vino a su Peniel, que el primero. Entonces, conclusión: lo que usted necesita o necesitamos es que se desarrolle el carácter de Cristo. Otra vez diga al de al lado: tú necesitas el carácter de Cristo. Eso es lo primero que tiene que saber. 2, y el carácter de Cristo, dígalo conmigo: y el carácter de Cristo se refleja en carácter, firmeza, determinación, resistencia. Resistid al diablo y de vosotros. Así se refleja el carácter de Cristo. Vienen ofrecimientos, viene esto, viene el otro, nada. ¿Alguien te quiere comprar con dinero? Nada. ¿Alguien te quiere mover por aquí? Nada. Lo mandas al diablo, porque de allá viene. Te viene a seducir, la mandas al diablo. O lo mandas. Mándalo al diablo. Y cuando se tiene el carácter de Cristo, el carácter de Cristo se refleja: determinación, firmeza, carácter, resistencia. Solo sepa: 3, el carácter de Cristo no se desarrolla con una imposición de manos. Recibe la unción, ahí está.
No, la unción no tiene nada que ver con el carácter. Dígalo conmigo, unción y carácter es distinto. La unción se recibe, fuego, fire. Ahí está, pum, pum, cae, suelo, sale. Tiembla, habla lenguas. ¿Está bien? ¿Dónde está el carácter de Cristo, hija? No tiene nada que ver don, unción, carácter. Don. Con el don se sirve a Dios. La unción se recibe, se transfiere. Carácter se desarrolla, se adquiere. Puede ser un ungido sin carácter, Pastor Natanael. Un ungido que fluye en el poder de Dios, pero que cuando en la noche llega la tentación cae. Una cosa es el don. Todo mundo está embabucado con el don. Nadie quiere oír de procesos de carácter, de nada de eso. No, don. Porque el don es el que me hace famoso. El don es el que me hace brillar. El don, no se da cuenta cómo en las redes todo el mundo hasta se pasa de gracioso y de payaso con tal de hacerse viral. Se provocan el mismo chiste, la misma travesura. Se ponen el teléfono ahí y se avientan y se tiran y esto. Y al niño lo graban hablando tarugadas para hacerse viral. ¿No entiende? ¿Para qué quieres llegar arriba si no tienes las raíces? Pero a todo el mundo le interesa ese mundo. Un mundo de mentira, de engaño. Es basura. El don te puede llevar a la cima. La falta de carácter te destruye el don. Una cosa es el don. La unción se recibe el Espíritu Santo, se activan los dones, hablas lenguas. O sea que con la unción el don fluye. Eso se adquiere así si Dios lo concede. Pablo les dijo a unos que andaban ahí de que andaban ya predicando, exorcistas ambulantes. Dijo Pablo, oigan, ¿ustedes recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron o qué? Y le contestan, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hechos 19, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué pues fuiste bautizado? No, nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Ah, no, mi hijo, ese es arrepentimiento, bautismo de arrepentimiento de pecados. Pero no, ese es el bautismo del Espíritu Santo. Dice, inmediatamente les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y después de que reciben el Espíritu Santo, yo no sé para qué Pablo hace eso. Se los quiere llevar a la escuela para sentarlos al proceso, para que desarrollen el carácter de Cristo. Pero ahí diciendo, tus cuernotes, papá, ya tengo el llamado, ya tengo la unción. ¿Sí me está entendiendo o no? Tengo la unción del Espíritu Santo. Ya no quiero el proceso. Y así tengo 2, 3 cuates, no ustedes. Y así tengo, porque se vio así muy marcado. Y así tengo 2, bueno, poquito, no es cierto. Y así tengo 2, 3 cuates. Tienen todo el conocimiento. Perdóneme la expresión, usted la ha oído en el mundo. Tienen todo el conocimiento, no tienen el carácter de Cristo. Busco desarrollárselos y se defienden como gatos boca arriba con el conocimiento que tienen para no aceptarlo. Por eso dice la palabra de Dios, la mucha letra mata, mas el espíritu vivifica. Así tengo gente, tienen muchísimo conocimiento y rechazan el proceso. El proceso que les desarrollará el carácter, lo rechazan porque saben más que yo. Me importa un demonio cuánto sepas más que yo. Necesitas el proceso. Porque el proceso marca la diferencia de lo que posees y del que no posee nada. Tienes mucho conocimiento pero no posees nada. ¿Por qué será? Porque Dios no deposita nada por conocimiento, lo deposita por proceso cuando ve el carácter de Cristo en ti. Esto está bueno, esto está bueno, esto está bueno, esto está bueno. Hoy aquí entonces la conclusión. ¿Sí me está escuchando o no? La conclusión. Unción no es lo mismo que carácter. Unción se recibe inmediatamente. ¡Pum! Pablo inmediatamente, ¡pum! Entonces, ¿en qué fueron bautizados? ¿En el agua del Espíritu Santo? No, hijo, ¡pum! Reciban. Y dice, y recibieron el Espíritu Santo.
Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Yo me quedo pensando aquí, pues obviamente no voy a juzgar, aquí platicando entre cuates. Yo me quedo pensando y digo, Pablo, ¿por qué les hiciste eso? ¿Para qué los bautizaste? Mételos al proceso. Primero. Pero bueno, Pablo dice, están predicando, recibieron el Espíritu cuando creyeron. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿En qué pues fuiste bautizado? En el bautismo de Juan. Oh no, pero ese fue bautismo de arrepentimiento, hijo. Bautismo de agua. Vino al Peniel y se metió a la alberca de agua chocolatosa después de 300 que ya pasaron. ¿Está entendiendo lo que estoy hablando o no? Nada más quiero saber si está conectado. Ya después nomás le echamos azúcar y es la que se come en la comida. Agua de horchata. Y canela para que pierda el sabor de la mugre. Nada más era saber si está aquí conectado. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba, ya terminé, nada más escúchame esto por favor, ya terminé, óigame acá. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y hallando a... Claro, papá. Pues claro. ¿Por qué les llama? Sin proceso. Dijo, ¿quién diablos los procesó a estos? Por eso Pablo dijo, claro que no tienen proceso, aunque no quiero pecar. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Dijo Pablo, todo puede suceder. Y hallando a ciertos discípulos. ¿Sabe cuántos ciertos discípulos hoy hay que predican? Piensan que todos los años que han pasado es su proceso. No, es tu rebeldía, papá. No, el proceso se vive en obediencia, no en rebeldía. En rebeldía te puedes aventar 25 años. Y eso no es proceso. ¿Quién te dijo? ¡Hola! Te vas a aventar 25 años en rebeldía y vas a decir, yo ya tengo 25 en Cristo. No, yo ya tengo 25 en rebeldía. Haciendo lo que yo quiero. ¿Quién te dijo que esos 25 años de proceso, esos 25 años de rebeldía son tu proceso? ¿Quién te dijo? El proceso para que deje de ser rebeldía y se llame proceso, tiene que estar bajo obediencia y sujeción. Y entonces ya no son 25 años, son 5, pero de obediencia, papá. Esos desarrollan el carácter. Hoy hay mucha gente cristiana famosa que canta. Está bien, de repente de la noche a la mañana surgieron, ¡pum! 2 millones de visitas, 3 millones de visitas. Los hijos de los artistas incluso ya son ahora salmistas, adoradores. Está bien, yo me pregunto, vamos a ver si permanecen. Porque todo lo que no tiene proceso no permanece. Y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿En qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. ¿Cómo creen? Eso no es el Espíritu Santo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Cuando viene el Espíritu Santo, el don de lenguas, el profetizar y todo, es la manifestación de la activación de los dones espirituales que Dios nos ha entregado. Entonces Pablo los activa. Y pues estos ya quieren ir a predicar, que sentarse ni que nada. Porque para predicar muchos nombres, estamos buenísimos, pero para aplastarte a recibir, para sentarte a escuchar. Y habiéndoles impuesto, vino sobre ellos el Espíritu Santo y profetizaban. Siguiente verso. Eran por todos unos 12 hombres. Después de que eso, dice Pablo, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Me suelde a refugio. Por espacio de 3 meses. Discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. O sea, diciéndoles, este asunto no es de que ya me bautizó el Espíritu Santo y ya voy a predicar. No, papá.
El reino de Dios no es así. Y trató de enseñarles durante 3 meses, pero endureciéndose algunos y no creyendo lo que Pablo les hablaba de los procesos, del desarrollo, de la madurez, del carácter de Cristo. ¿Sí me está comprendiendo o no? Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, a los que dijeron: no, yo sí me quedo. Discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Ellos se fueron. ¿Y sabes a dónde se fueron? A predicar, a liberar. Ellos se fueron a hacer la obra, porque la gente se está muriendo y yo tengo que ir a predicar, que sentarme. Bueno, así continuó Pablo por espacio de 2 años. ¿De cuánto fue el proceso en ellos? 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Liberación y sanidades. Pero algunos, es que tú tienes el proceso, el carácter de Cristo, tú haces milagros, tú predicas con poder y todo. Y algunos de allá dicen: ¿a poco nada más Él? No, también nosotros podemos. Mi cobertura es Cristo. Yo camino con Cristo. No de nada, tengo 15 años rodando y rebotando. Ya aprendí, traigo escuela. No entiende nada. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes nomás intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Se andaban liberando, que estaban con Pablo desarrollando carácter ni que nada. Pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Siguiente verso: y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y si le contara las historias de demonios, de servidores endemoniados que hemos tenido aquí. Hemos tenido situaciones de esas, que la gente se nos hace fácil. Entonces, hermano, yo sé que ya se cansó de oírme y yo ya terminé. Estamos igual. Usted cansado y yo ya terminé. La unción se adquiere en un instante. El carácter se desarrolla. Y lo que usted necesita es desarrollar el carácter. Y el carácter se desarrolla con los procesos. Y el proceso se caracteriza por obediencia. ¿Puede decir amén? ¿Comprendimos todos? Amén. Denle un aplauso al Señor. Póngase de pie, por favor. No se vaya, nada más póngase de pie. Ya nos vamos, pero no rompa filas. Sabe que la bendición al final es importante para usted, créame. Así como está de pie, el carácter de Cristo no se desarrolla en un mes ni en 2 meses. Si queremos ponerle tiempo, conforme a la Biblia, el carácter de Cristo no se desarrolla en un mes ni en 15 días, y mucho menos en un retiro. En un retiro hay liberación y sanidad. El carácter de Cristo se desarrolla en un proceso de obediencia y sujeción. Y si queremos ser bíblicos, 3 años y medio. Fue el tiempo que Jesús estuvo con sus discípulos. No sé si fue casualidad conmigo, pero yo también, Dios a mí me tuvo 3 años y medio. El proceso que tenemos en esta iglesia es de 3 años y medio. El objetivo que nosotros tenemos en esta casa, es hacer de personas comunes, siervos líderes, fieles, capaces y comprometidos, que adquieran
que adquieran el carácter de Jesús y después ellos lo reproduzcan. Entonces yo estuve 3 años y medio y antes de empezar la obra fui tentado y Dios me dio la fuerza, porque es Dios, no somos nosotros, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y me fortaleció y estuve firme. Y por eso el Señor me dijo: ahora usted estuvo desarrollando el carácter, vaya y desarrolla a otros. Y en muchos, gracias a Dios, se ha logrado. Hay mucha gente que está del otro lado del Jordán y que volvió del desierto. Ya no lo leí eso con Lucas, en el poder del Espíritu, no solo lleno. El carácter se desarrolla con tiempo. Digamos, si usted quiere decir 3 años, necesito que aquí me ponga multimedia el objetivo que tenemos como iglesia, el objetivo de la visión. La unción se puede recibir en un instante, la activación de dones también, pero el carácter, ese se desarrolla. Bendigo y felicito a todos aquellos que en verdad vienen al proceso. A veces sin ganas, pero viene al proceso. A veces sin fe, pero viene al proceso. ¿Sabes qué significa eso? Estás ganando. Estás desarrollando el carácter. Y por eso mismo venciste el desánimo y venciste la duda y venciste eso que te decía en la mañana: no te levantes. Que aún sin ganas vienes. Y Jesús, somos una iglesia que busca hacer de cada persona un siervo líder, fiel. Fiel. ¿Por qué fiel? La fidelidad Dios la bendice como no tiene idea. Ser fiel a Dios, hermano, trae una bendición de parte del cielo. Líder que sepa dirigir, que tenga visión. Fiel, traerá bendición. Capaz, el hombre tiene capacidad de desarrollar cualquier cosa donde lo pongas. Y comprometido con Dios, sabe que vive para Él y depende de Él. Que adquiera el carácter de Jesús y lo reproduzca después en otras personas. Pero el carácter se desarrolla en un proceso de obediencia, señores. Y particularmente, pastor, ¿en qué tipo de obediencia? En la obediencia perfecta, la que le enseñé hace 8 días. Y la obediencia perfecta es aquella que va contra tu anhelo, tu deseo. Esa es la obediencia perfecta. La obediencia perfecta es aquella cuando Dios te pide que mueras a algo que tú anhelas, que tú quieres. Dices: ah, papá. ¿Sabes qué significa la palabra apacentar? Dios nos puso para apacentar al rebaño o a la grey de Dios. Apacentar significa, según el diccionario bíblico, amar, enseñar, instruir, corregir, consolar, abrazar. Pero me gusta un término, lo he enseñado. Me gusta un término que también define el significado de la palabra apacentar. Significa cebar los deseos. Entonces yo estoy aquí para cebar los deseos y necesito tu obediencia. Tu obediencia. No, pero yo quiero ir a ver a Grupo Firme. Obedezca, no va. Es un ejemplo. La obediencia perfecta es la que Dios necesita dentro del proceso para que se desarrolle el carácter de Cristo. Porque apacentar significa amar, enseñar, instruir, corregir, consolar, abrazar, alentar. Eso significa apacentar. Y también significa cebar los deseos. Amén. Se cebó. Sí, amén. Y yo fui instruido así. Y yo le decía al pastor: pastor, vas, ¿me da chance de ir acá? ¿A dónde? Dijo: acá nada más voy y vengo un ratito. No, no es necesario. Y yo: mugre viejo, pero ¿qué le quita que yo vaya? ¿Qué le quita? Así. Y yo muriendo. ¿Sí está entendiendo? Porque para desarrollar el carácter tienes que morir. Pero si el grano de trigo cae y muere,
Si no muere, queda solo. Pero si muere, llevará mucho. Entonces comprende ya el sentido de toda la palabra que está escrita. Sí, ya vámonos, ya son las 10, ahora sí ya vamos para la casa. Y mire, para que se desanime completamente ya, aún hay pastores que los sigo jalando como no tiene una idea. Pastores que están al frente de 50, de 100 o de más. Y digo, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste eso, hijo? ¿A otro hijo qué está pasando? Pastores. Y algunos también lo mandan a uno por allá. Proceso de obediencia. Obediencia que va en contra de lo que tú quieres, desarrolla carácter. Amén. El silencio de Dios, cuando le pides algo y no te pela, desarrolla carácter. La indiferencia de Dios desarrolla carácter. Gracias, Jesús. Lo bendigo de corazón. Vamos, échele, usted puede. Porque después de eso, hermano, algo grande viene para ti. Algo grande viene para ti. Amén. Padre, te damos gracias esta noche. Bendecimos tu nombre. Gracias, Señor. Oh Jesús de Nazaret, gracias, te alabo y te bendigo por amarnos, por enseñarnos con tanta claridad, oh Dios. Oro por tus hijos, por tu iglesia, oro por mis hermanos, que cada uno entendamos la palabra esta noche, Señor. Que cada uno entendamos la palabra esta noche, oh Señor. En el nombre de Jesús. Danos la fuerza a todos para permanecer en el proceso con la obediencia correcta. Danos la enseñanza, danos la fuerza en el nombre de Jesús. Padre, yo declaro que todos los que están aquí serán valientes tuyos. Son valientes y ellos, Señor, lo harán en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Los bendigo a todos. Te doy la gloria en el nombre de Jesús. Gracias, Papa. Recibimos la palabra. Dígale a Él nada más, recibo la palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Recibimos la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Déjemelo por usted. Padre, lleva con bien a todos. Guárdalos. Gracias por sus vidas. Llévalos con bien a casa. Dales descanso, renueva sus fuerzas para que se levanten firmes y fuertes, llenos de tu espíritu y de tu gloria, para seguir adelante en el nombre de Jesús y ser conquistadores. Gracias, Señor. Los bendigo a todos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Antes de que aplauda, bájalo, hijo, gracias. Y antes de que aplauda, no confunda orgullo con carácter de Cristo. ¿Sí me oyó? Le bendigo, gracias por venir. Dele un aplauso a Él, que Dios le bendiga. Descanse.